Muy buenas tardes, mi nombre es Harold Grajales de la ficha 22427664 y bueno, este video va a tratar de contestar la primera pregunta sobre la recuperación de la evaluación de conocimientos de voz sobre el protocolo de Internet o VoIP. Entonces, bueno, la primera pregunta que vamos a responder hoy es: el elemento encargado de recibir las líneas digitales de la PSTN para que éstas sean reconocidas por la PBX VoIP es. La primera opción es FXS, la segunda es FSO, la tercera es FOX y la tercera es FXO. Bueno, entonces primero que todo tenemos que saber qué es PSTN. Bueno, PSTN es la red telefónica pública conmutada. Las llamadas locales y de larga distancia son posibles gracias a esta. Se trata de una red telefónica clásica en donde se da una comunicación de voz en tiempo real, asegurando fluidez en el tráfico de la red. Algunas características de la PSTN es que cuenta con varios componentes que utilizan pulsos de marcación y tonos múltiples para enlazar una llamada y transmitir la voz de emisor a receptor. Lo más importante en la PSTN es transmitir la frecuencia de la voz de emisor a receptor y que el sonido pueda ser escuchado a través de un auricular. Bueno, para tener una llamada confiable con la PSTN son 5 componentes que se necesitan. El primero es una codificación de voz. El PSTN envía la voz por un cableado de transmisión analógica. El segundo componente es PSTN switch. Los switches son los componentes esenciales, ya que son los encargados de proveer las conexiones necesarias para el enlace de llamadas. El tercer componente es Private Branch Exchange, que es PBX. Sirve cuando las corporaciones necesitan que su línea de teléfono funcione como una sola red. El cuarto componente es la señalización. Gracias a los componentes de la señalización, el PSTN puede encontrar la ruta del destinatario, establece las conexiones entre los interruptores y las libera una vez concluida la llamada. Y quinto, como último componente, tenemos los teléfonos. Los teléfonos pueden ser digitales o analógicos y son los encargados de llevar a cabo la llamada. Bueno, ya sabiendo que es una PSTN, pasaremos a saber que es una central PBX VoIP. Bueno, entonces PBX son las siglas en inglés de Private Branch Exchange, la cual es una red telefónica privada utilizada dentro de una empresa. Los usuarios de un sistema telefónico PBX pueden comunicarse de forma interna dentro de la empresa y externa con el resto del mundo, usando diferentes canales de comunicación como voz sobre IP, ISDN o analógico. Un PBX también le permite tener más teléfonos en las líneas telefónicas fijas, PSTN, que es lo que estamos hablando ahorita, que al mismo tiempo permite llamadas gratuitas entre usuarios. Además proporciona funcionalidades como transferir llamadas, buzón de voz, grabación de llamadas, menús de voz interactivos, IVRS y colas de llamada. Las PBX tradicionales tendrían sus propios teléfonos propietarios, por lo que no existiría una forma de utilizar estos teléfonos con un sistema diferente. Esto significa que ya sea que tengamos un System Login, significa que estamos limitados al mismo sistema, ya que con un cambio de sistema significa también cambiar teléfonos, lo que lo hace prohibido y es de un alto costo, o un vendedor login, que significa que estamos limitados al mismo fabricante debido a que los teléfonos solo se pueden utilizar con sistemas de ese fabricante y algunas veces son de un rango particular de sistemas. El tiempo y tecnología, sin embargo, han cambiado el panorama de consumo de telefonía, siendo PBXIP basada en los estándares abiertos la que abandera este terreno. El punto de IP en esta era es que las llamadas telefónicas son entregadas utilizando el protocolo Internet como la tecnología de transporte. Los sistemas telefónicos VPX están disponibles como una solución hospedada o virtual para ser instalada en su propio hardware. Bueno, y aquí tenemos esta imagen, que esta imagen nos da una idea de lo que es el sistema PBX-IP, que permite en términos de conectividad y accesibilidad. Con una PBX tradicional se está típicamente limitando a un cierto número máximo de líneas telefónicas de salida o troncales.
y es un cierto número máximo de dispositivos de teléfonos internos o extensiones. Los usuarios de un sistema telefónico VPX o teléfonos o extensiones comparten las líneas de salida para realizar llamadas telefónicas externas. Un PBX-IP abre las posibilidades permitiendo en su mayoría un crecimiento limitado en términos de extensiones y troncales e introduciendo funciones más complejas que son más costosas y difíciles de implementar que un PBX tradicional, tales como grupos de timbrado, colas de llamada, recepcionista digital, buzón de voz, reportes y intercom. Bueno, entonces ya que necesitamos saber cuál es el elemento encargado de recibir las líneas digitales de la PSTN, entonces acá tenemos que tocar dos conceptos que son muy claves, que son las FXS y las FXO. Entonces, ¿qué es la FXS? La FXS es la interfaz de suscriptor externo, es el puerto que efectivamente envía la línea analógica al suscriptor. En otras palabras, es el enchufe de la pared que envía tono de marcado, corriente para la batería y tensión de llamada. También vamos a ver qué es la FXO. La FXO es la interfaz central externa en el puerto que recibe la línea analógica. Es un enchufe del teléfono apartado del fax o del enchufe de centralita telefónica analógica, y este envía una indicación de colgado o descolgado. Como el puerto FXO está adjunto a un dispositivo, tal como un fax o un teléfono, el dispositivo a menudo se denomina dispositivo FXO. Bueno, FXO y FXS son siempre pares, es decir, similar a un enchufe macho-hembra. Sin un PBX el teléfono se conecta directamente al puerto de FXS que brinda la empresa telefónica. Y lo que estamos viendo en la imagen, pues es como un ejemplo de lo que estamos hablando. Ahí vemos el FXS, que como se habló es como el enchufe que da la pared, y el FXO, que pues es el que envía la indicación de colgado y descolgado. Bueno, cuando desea adquirir equipos que le permitan conectar líneas telefónicas analógicas con una centralita telefónica VoIP, teléfonos analógicos como centralita telefónica o VoIP o las centralitas tradicionales con un consumidor de servicios VoIP o uno a través de internet, se cruzarán con los términos FXS y FXO. Si quiere conectar una máquina de fax analógica a la centralita telefónica, necesitará al menos un puerto FXS. Si quiere utilizar las líneas telefónicas analógicas con su centralita telefónica, necesitará un puerto de FXO por línea. Bueno, dicho ya esto, vamos a hablar del Gateway FXO. Aquí tenemos una imagen que nos mostraría qué es el Gateway FXO. Para conectar líneas telefónicas analógicas con una centralita IP, se necesita un Gateway FXO. Este gateway le permitirá conectar el puerto FXS con el puerto FXO del gateway, que luego convierte la línea telefónica analógica en una llamada VoIP. Y existe un gran número de gateways de FXO disponibles. Bueno, aquí mostraré una lista de las gateways soportadas por PSTN y ATAS. Bueno, como hay gateway de FXO, también tenemos un gateway de FXS. Los gateways de FXS se usan para conectar una o más líneas de una centralita telefónica con una centralita IP, operador de teléfono VoIP. Necesitaremos un gateway de FXS cuando se desee conectar los puertos de FXO, que normalmente se conectan a la empresa telefónica, a la internet o a la centralita VoIP. Aquí tenemos la imagen también, igual que en el anterior ejemplo. Bueno, entonces ahora hablaremos del procedimiento de FXO, de FXS y FXO, de cómo funcionan técnicamente. Bueno, cuando ustedes se hacer una llamada, debe tomar el teléfono, o sea, el dispositivo de FXO, el puerto de FXS detecta que se ha descolgado el teléfono. Después marca el número de teléfono, que pasa como ojitos de tono dual multifrecuencia, que significa DTMF, y al puerto de FXS. Y cuando la llamada sea entrante, el puerto de FXS recibe una llamada y luego envía un voltaje de llamada al dispositivo de FXO adjunto. El teléfono suena y en cuanto levante el teléfono podrá responder la llamada. Y al finalizar la llamada, normalmente el puerto de FXS depende de algunos dispositivos de FXO conectados para finalizar la llamada. Bueno, como hablamos del DTMF, que es la marcación por tonos, explicaremos qué es esto. En telefonía, el sistema de marcación por tonos es usado para la señalización de telecomunicaciones sobre líneas telefónicas analógicas en la banda de frecuencia vocal entre teléfonos
u otros dispositivos de comunicaciones y la central telefónica. La versión de DTMF utilizan los teléfonos de teclado para el discado, es conocida como Touchtone, la cual fue desarrollada por Western Electric y usada comercialmente por Bell System, usando este nombre como marca registrada. Bueno, pero ¿cómo funciona? Entonces, al ser pulsada en el teléfono la tecla correspondiente al dígito que quiere marcar, se envían dos tonos de distintas frecuencias, uno por columna y otro por fila en la que esté la tecla, que la central decodifica a través de filtros especiales detectando el dígito que se marcó. Respecto a los niveles de señales en los sistemas de marcación por tonos, las tolerancias para variaciones de frecuencia y los productos de intermodulación admisibles son los siguientes. Primero, cada una de las frecuencias transmitidas puede variar entre más o menos 1.8% de frecuencia nominal. 2. Los productos de distorsión producidos por intermodulación o por generación de armónicos deben tener un nivel de 28 decibeles debajo de las que tienen frecuencias fundamentales. Y tercero, al pulsar una tecla, el sonido resultante es la suma de un tono alto. Cada uno de los tonos de las columnas del teclado, con uno abajo, teniendo el primero de nivel de 2 decibeles, respecto al otro para compensar las pérdidas de la señal en las líneas de conexión con la central telefónica. Y ya, en los equipos de marcación por tonos de actualidad, los circuitos integrados generan estos tonos desde el equipo terminal consumiendo poca corriente de la red y sustituyendo el sistema mecánico de palancas y luego transistorizando los primeros diseños de telefónico del teclado. Este sistema supera la marcación por pulsos a reducirse la posibilidad de errores de marcado, al no depender de un dispositivo mecánico y en rapidez, ya que no hay que esperar tanto tiempo para que la central detecte las interrupciones. Según el número marcado, la tabla a continuación que les mostraré indica la frecuencia de tonos por cada fila y columna del teclado de los teléfonos de marcación por tono. Listo. Entonces ya, para respuesta a la pregunta, y la repetiré, el elemento que encargado de recibir las líneas digitales de la PSTN para que éstas sean reconocidas por la PBX VoIP es FXS, FSO, FOX o FXO. La respuesta correcta sería FXO, porque pues como ya habíamos hablado y como le muestra acá en la imagen, el elemento encargado pues de recibir las líneas digitales de la PSTN es el FXO y es el que hace que sean reconocidas por la PBX o IP, pues haciendo posible la comunicación entre pues ya el teléfono y la central telefónica. No sin antes pasar por el FXS, ¿no? Porque primero va la central telefónica, FXS, FXO y ahí ya llega el teléfono. Listo, profe, espero sea de su agrado este video y muchas gracias.